Una mujer regresa a la ciudad que la vio caer, pero esta vez no viene sola. Su presencia es el primer movimiento en un plan diseñado durante 5 años para desmoronar un imperio de mentiras. Esta es una historia sobre cómo la justicia, pacientemente, siempre encuentra su camino. Para descubrir cada paso de su increíble estrategia, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Recuerdo perfectamente la mañana de aquel martes, porque el aire en la ciudad se sentía exactamente igual que cualquier otro día. Era una de esas mañanas de primavera tardía en las que el sol calienta lo justo y la gente camina por la calle con una calma predecible, inmersa en la rutina de sus vidas. Yo misma estaba tomando un café en la plaza principal, viendo a las mismas caras de siempre, escuchando las mismas conversaciones sobre el trabajo y el tiempo. Hacía 5 años que el nombre de Isabel se había convertido en un susurro, en una historia trágica que la gente prefería no remover. César, por su parte, seguía siendo el dueño de la ciudad. Lo habían visto esa misma mañana saliendo del ayuntamiento con esa sonrisa arrogante que nunca desaparecía de su rostro, como si el pasado no fuera más que polvo bajo sus zapatos caros. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que el mundo que conocíamos estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Fue entonces cuando la vi. Cruzaba la plaza con una lentitud deliberada, casi ceremonial, como si cada paso que daba sobre aquellas baldosas estuviera cargado de un significado que solo ella conocía. No era la Isabel que recordábamos. Aquella joven de mirada asustada y hombros encogidos había desaparecido por completo. En su lugar, había una mujer con la espalda recta, vestida con un traje de chaqueta de un color azul sobrio y elegante que nadie en este pueblo se atrevía a usar. Su cabello, antes largo y descuidado, ahora estaba cortado por encima de los hombros, en un estilo moderno y profesional, pero lo que más impactaba eran sus ojos. No había miedo en ellos, ni tristeza. Había una calma gélida, una determinación tan afilada que te sentías desnudo bajo su mirada. Caminaba como si fuera la dueña no solo de sus pasos, sino de todo el aire que la rodeaba, y el murmullo de la plaza empezó a disminuir, como si el sonido mismo le tuviera respeto. Y entonces, el detalle que lo cambió todo, no venía sola. Su mano izquierda sostenía con firmeza la manita de una niña pequeña, de unos 4 años, que caminaba a su lado con una confianza que solo una madre puede inspirar. La niña, vestida con un abriguito rojo que contrastaba brutalmente con el azul de su madre, miraba todo con la curiosidad inocente de su edad, ajena por completo a la onda de choque que su simple presencia estaba generando. La gente se quedó helada. Todos los rumores que César había esparcido con tanto cuidado durante años, que Isabel había huido con un amante, que había perdido la razón, que se había quitado la vida, se desvanecieron en ese instante. Una niña llevaba de la mano la prueba viviente de que todas esas mentiras eran solo eso, mentiras. La imagen era tan poderosa, tan inesperada, que el silencio se hizo casi total, roto solo por el sonido de sus tacones contra el suelo. La noticia corrió por la ciudad no como un chisme, sino como una descarga eléctrica. No hicieron falta gritos ni anuncios. Bastó una mirada, un codazo discreto, un teléfono que se sacaba del bolsillo con dedos temblorosos. Vi a don Manuel, el dueño del kiosco, quedarse con el periódico a medio entregar, con la boca abierta. Escuché el teléfono de mi propia mesa sonar, y era mi hermana, con la voz entrecortada, diciendo solo 2 palabras: «Está aquí». La gente empezó a asomarse a los balcones, a salir de las tiendas. El tráfico en la calle principal se ralentizó, porque los conductores disminuían la velocidad para mirar. En menos de 5 minutos, toda la plaza principal y las calles aledañas eran un mar de ojos fijos en aquella mujer y aquella niña, 2 figuras que habían reescrito la historia de nuestro pueblo con solo aparecer. Era un espectáculo silencioso y sobrecogedor. Por dentro, Isabel era un océano de calma controlada. Sentía cada mirada como un pequeño alfiler clavándose en su piel, pero no le dolían. Eran la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la justicia que por fin se ponía en marcha. Había ensayado esa caminata miles de veces en su mente, en las noches de insomnio mientras estudiaba hasta el amanecer con su hija durmiendo en la habitación de al lado. Se había imaginado cada rostro,
cada posible reacción. Ahora, al vivirlo, se dio cuenta de que era mucho más sencillo de lo que pensaba. No había odio en su interior, ni sed de venganza, solo una necesidad imperiosa y cristalina de que la verdad ocupara el lugar que le correspondía, el lugar que César le había robado durante 5 largos y dolorosos años. Su misión apenas comenzaba. Era imposible no compararla con la joven que se había ido. Yo misma la recordaba en las fiestas del pueblo, siempre un paso por detrás de César, con la mirada clavada en el suelo como si temiera tropezar con el aire. Recuerdo una vez, en la feria de verano, cómo él le agarró el brazo con una fuerza desmedida, solo porque ella se había reído de una broma de otra persona. Su sonrisa se borró al instante, y esa expresión de pánico controlado se instaló en su cara durante el resto de la noche. Esa era la Isabel que todos conocíamos, una sombra, una prisionera en su propia vida, con un potencial que todos veíamos pero que estaba siendo sistemáticamente aplastado. Verla ahora, con esa postura de reina, con esa seguridad que emanaba de cada poro, era como ver a un fantasma regresar de la muerte, pero un fantasma más vivo que cualquiera de nosotros. El murmullo inicial de la gente se transformó en una ola de susurros que llenaba toda la plaza. Es Isabel, te lo juro. Pero... ¿y esa niña? Dios mío, es idéntica a ella. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de incredulidad, de culpa, de una fascinación casi morbosa. Muchos de los que ahora la miraban con asombro eran los mismos que habían dado la espalda a su familia, los que habían preferido creer la versión cómoda que ofrecía un hombre poderoso. Se podía sentir la vergüenza colectiva naciendo en ese momento, una vergüenza silenciosa que se reflejaba en los ojos de quienes apartaban la mirada cuando ella, casualmente, miraba en su dirección. Isabel no necesitaba acusar a nadie. Su sola presencia ya era un juicio. Ella era el espejo en el que todo el pueblo se veía reflejado, y la imagen que devolvía no era nada bonita. En algún lugar de la ciudad, en su despacho con vistas a esa misma plaza, el teléfono de César tuvo que empezar a sonar. Me imagino a su secretaria, pálida y con la voz temblorosa, interrumpiendo una de sus importantes reuniones de negocios. Me imagino la incredulidad en su rostro, seguida de una ira fría y controlada. Durante 5 años, él había sido el arquitecto de la memoria colectiva, el director de una obra de teatro, en la que él era la víctima y el héroe. Había construido un castillo de mentiras sobre la desaparición de Isabel, y ese castillo, que parecía inexpugnable, estaba empezando a temblar por sus cimientos. La primera llamada sería solo el principio. Pronto, todo su mundo de poder, respeto y prestigio comenzaría a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, y todo por una mujer que caminaba por la plaza como si nada. Lo que la gente aún no sabía, lo que se descubriría a lo largo de ese día trascendental, era la magnitud de su transformación. Isabel no solo había sobrevivido, se había reinventado desde las cenizas de una manera metódica y brillante. Mientras el pueblo la creía perdida, ella estaba en otra ciudad, trabajando de día en lo que podía y estudiando derecho por las noches, con una disciplina casi sobrehumana. Había aprendido 2 idiomas, se había graduado con honores y había pasado los últimos años construyendo, en silencio, el caso que la traía de vuelta a casa. No había regresado para llorar, ni para pedir compasión. Había regresado como abogada, con las armas de la ley en sus manos, lista para una batalla que sabía que iba a ganar, porque ya la había ganado en su interior. Su destino no era la casa de sus padres, ni la antigua casa que compartió con él. Con esa misma calma imperturbable, guió a su hija a través de la multitud silenciosa y se detuvo frente a la puerta de roble del despacho de abogados más antiguo y respetado de la ciudad, el de Ramírez y Asociados, el mismo despacho que, 5 años atrás, le había dicho a su desesperada madre que no había caso, que no se podía hacer nada contra un hombre como César. Se detuvo un instante frente a la placa de latón, tomó aire y con la misma mano que sostenía la de su hija, empujó la pesada puerta. El clic de la cerradura al abrirse resonó en toda la plaza como el primer disparo de una guerra que ya tenía una vencedora. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando el siguiente movimiento. Al entrar en el despacho de Ramírez y Asociados, el tiempo pareció detenerse por un instante. La recepcionista, una mujer mayor que llevaba allí toda la vida, levantó la vista de sus papeles
y se quedó completamente paralizada, con el bolígrafo a medio camino de la hoja. El ambiente olía a madera vieja, a cuero y a una justicia lenta y polvorienta. Un mundo masculino y anclado en el pasado que no estaba preparado para recibirla. Dos abogados jóvenes que pasaban por el pasillo se detuvieron en seco, reconociéndola al instante. Pero Isabel no flaqueó. Atravesó el vestíbulo con la misma seguridad con la que había cruzado la plaza, su hija de la mano, y se detuvo frente al mostrador. No levantó la voz ni mostró impaciencia. Con una claridad que cortaba el aire, dijo: «Buenos días. Tengo una cita con don Arturo Ramírez». No la tenía, por supuesto, pero lo dijo con tal autoridad que nadie se atrevió a dudarlo. Don Arturo Ramírez, desde su imponente despacho en la segunda planta, escuchó el murmullo inusual que subía desde la recepción. Era un hombre que rozaba los 70 años, un pilar de la comunidad cuya reputación se basaba en la discreción y en no involucrarse jamás en batallas perdidas. Cuando su secretaria entró, pálida y nerviosa, para anunciarle que Isabel Garcés estaba abajo y solicitaba verlo, la primera reacción de don Arturo fue una profunda irritación. Recordaba perfectamente el caso. Recordaba a la madre de Isabel, una mujer rota por el dolor, suplicando su ayuda 5 años atrás, y recordaba su propia respuesta, una negativa cortés pero firme, basada en la falta de pruebas y en el inmenso poder de César. Movido más por la curiosidad que por un verdadero interés, y quizás para quitarse de encima la molestia, le dijo a su secretaria que la hiciera pasar, un error de cálculo que cambiaría su vida. Cuando Isabel entró en su oficina, el aire se volvió denso, pesado con el peso de la historia no contada. Le indicó con un gesto que dejara a la niña con la recepcionista, y Clara, obediente y tranquila, se fue sin protestar, como si todo formara parte de un plan ensayado. Isabel caminó hacia el escritorio de don Arturo, pero no se detuvo en la silla de los clientes. En lugar de eso, se sentó en una de las sillas laterales, la que solían usar los socios, un gesto sutil pero increíblemente poderoso. No parecía una víctima buscando ayuda, sino una igual. Don Arturo la observó, desconcertado. Esta no era la chica de las fotografías, la joven asustada cuyo rastro se había perdido. Esta era una mujer hecha y derecha, con una inteligencia peligrosa brillando en sus ojos. Él, que estaba acostumbrado a dominar cada conversación, se sintió de repente en territorio desconocido y extrañamente a la defensiva. Dentro de Isabel, la procesión de emociones estaba perfectamente contenida. Al sentarse en esa silla, en esa habitación que había sido el final del camino para la esperanza de su madre, no sintió rencor. Sintió una especie de cierre de círculo, una vindicación fría y satisfactoria. Miró a don Arturo no como un enemigo, sino como una pieza necesaria en su estrategia, un hombre cuya reputación y recursos ahora le servirían a ella. Recordó las palabras exactas de su madre al volver de esa misma oficina. Nos dijo que era imposible, hija, que contra él no se puede luchar. Esa frase había sido una de las muchas chispas que habían encendido el fuego de su determinación. Estaba allí no para reprocharle su cobardía pasada, sino para ofrecerle una oportunidad de redención, una que él no podría rechazar. El poder, por primera vez, estaba de su lado. Y entonces, sin preámbulos, Isabel lanzó la primera piedra. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba medida, cargada de una fuerza inquebrantable que llenaba el silencio del despacho. «Don Arturo», comenzó, mirándolo directamente a los ojos, «no he venido a contarle mi historia, porque la parte que importa, usted ya la conoce y la ignoró». Hizo una pausa, dejando que la dureza de esa verdad se asentara en el aire entre ellos. «Estoy aquí para informarle que voy a interponer una querella criminal contra César de la Torre por los delitos de lesiones, coacción, maltrato psicológico continuado y secuestro». El rostro de don Arturo palideció, pero ella no había terminado. «Y estoy aquí», continuó, «para presentarle las pruebas irrefutables que sustentan cada una de mis acusaciones. Pruebas que, en su día, su despacho consideró imposibles de conseguir». Acto seguido, colocó sobre la mesa de caoba un maletín de cuero fino que hasta ese momento había pasado desapercibido. Lo abrió con un clic seco y preciso. Dentro no había un desorden de papeles acumulados por la desesperación, sino un arsenal legal meticulosamente organizado. Había carpetas clasificadas por colores, cada una con una etiqueta clara. Extrajo un informe médico con fecha de un día antes de su desaparición, emitido por un hospital de la capital, detallando contusiones
y un estado de ansiedad agudo. Sacó 3 memorias USB, cada una etiquetada con fechas específicas. Y por último, colocó sobre la mesa una pequeña grabadora de audio digital. Don Arturo miraba los objetos como si fueran serpientes venenosas. Cada uno de ellos era un clavo para el ataúd de César, y él lo sabía. Su escepticismo profesional se evaporó, reemplazado por un asombro que rayaba en el miedo. Más tarde se sabría, y yo misma lo escuché de gente cercana a la familia, que Isabel no huyó en un arrebato de pánico. Su huida fue una operación estratégica. Durante meses, había estado planeando su escape. La grabadora la había llevado oculta en su ropa durante las últimas semanas, capturando las amenazas y los monólogos crueles de César cuando creía que nadie lo escuchaba. El informe médico lo consiguió en un viaje secreto a la ciudad vecina, con la excusa de visitar a una tía lejana, justo después de la paliza que la convenció de que no podía esperar más. No solo estaba corriendo para salvar su vida y la de la hija que crecía en su vientre, estaba corriendo mientras recogía, con una lucidez increíble en medio del terror, las armas que un día le permitirían volver para reclamar su verdad. La mente de aquella joven había estado trabajando a una velocidad y con una brillantez que nadie podía haber imaginado. Mientras tanto, en su pedestal de cristal en el centro de la ciudad, César ya sabía que ella había vuelto. La primera llamada lo había cogido por sorpresa, y su reacción inicial fue de una furia helada. ¿Cómo se atrevía? Pero la furia dio paso rápidamente a un miedo frío y calculador que no sentía desde hacía años. Su instinto de supervivencia se activó. Empezó a hacer llamadas, no a su abogado, sino a sus contactos, a las figuras de poder cuya lealtad había cultivado con favores y dinero. Llamó al jefe de policía, al alcalde, a empresarios influyentes. Intentaba reconstruir el muro de silencio que lo había protegido durante tanto tiempo, moviendo sus hilos para controlar la narrativa una vez más. Lo que no sabía era que esta vez no luchaba contra rumores o sospechas. Luchaba contra pruebas documentadas y contra una mujer que conocía sus movimientos antes de que él los hiciera. De vuelta en el despacho, don Arturo Ramírez estaba en una encrucijada. El abogado veterano, el hombre que nunca daba un paso en falso, estaba completamente desarmado. Miraba las pruebas sobre su mesa y luego miraba a la mujer que tenía delante. En ella no veía a una clienta desesperada, sino a una estratega legal que le había entregado un caso no solo ganado, sino perfectamente empaquetado y listo para ser ejecutado. Sintió una oleada de vergüenza por su decisión de hacía 5 años, una mancha en su impecable carrera que ahora volvía para abofetearlo. Pero junto a la vergüenza, sintió una chispa de admiración profesional. Rechazar este caso ahora no solo sería una estupidez, sería un suicidio profesional y moral. La historia se estaba escribiendo en ese mismo instante, y él tenía la oportunidad de estar en el lado correcto. Isabel, percibiendo el torbellino de pensamientos en la mente del anciano abogado, se puso de pie. No le rogó, no le suplicó. Le presentó la situación no como una petición, sino como una oportunidad de negocio y de redención para él. Como puede ver, el trabajo pesado ya está hecho, dijo con una calma que desmentía la tormenta que había desatado. No busco un abogado que luche mis batallas. Busco un bufete con la reputación y la infraestructura para canalizar una victoria que ya es segura. Voy a ser la abogada principal de mi propio caso. Ustedes serán mis representantes locales. Dejó que la audacia de esa propuesta flotara en el aire. Espero su llamada en 1 hora. Y sin más, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y salió, dejando a don Arturo solo con las pruebas, con su conciencia y con la decisión más importante de su carrera. Al salir del despacho de abogados, el mundo parecía haberse reconfigurado a su alrededor. Recogió a Clara de la recepción, cuya inocencia era un bálsamo en medio de la tensión palpable del ambiente. La recepcionista y los jóvenes abogados la miraron pasar como si estuvieran viendo a una aparición, con una mezcla de miedo y admiración. Afuera, la multitud no se había dispersado. Al contrario, había crecido. Ya no eran solo curiosos, sino testigos de la historia. Cada persona en esa plaza sabía que no solo había regresado, sino que había hecho un movimiento deliberado y audaz. Isabel no se inmutó. Ajustó el abrigo de su hija, le sonrió con una ternura que contrastaba con la dureza de su misión, y comenzó a caminar de nuevo, dejando tras de sí un silencio cargado de especulaciones y un bufete de abogados sumido en el caos.
Su siguiente destino era un viaje al corazón de su propio pasado, la casa de sus padres. El camino era un mapa de su vida anterior. Cada esquina, cada árbol, cada fachada le traía un recuerdo. Pasó por delante de la heladería, donde César le había comprado su primer helado, un recuerdo que ahora se sentía sucio y amargo. Vio el parque donde jugaba de niña, un lugar de alegría que se había convertido en el escenario de discusiones tensas y controladoras. Cada paso era una confrontación con los fantasmas de la chica que fue, pero no caminaba con tristeza, sino con una sensación de desapego, como si estuviera viendo la película de la vida de otra persona. Estaba cerrando puertas, una a una, con cada paso que la acercaba al único refugio que le quedaba, el lugar donde su historia había comenzado. Mientras ella caminaba, la noticia de su visita al despacho de Ramírez se extendió como un reguero de pólvora. «Ha ido a ver a don Arturo», se decían unos a otros, y esa simple frase lo cambió todo. Ya no era solo el regreso de una mujer desaparecida, era una declaración de intenciones. La gente empezó a atar cabos, el traje elegante, el maletín, la confianza de acero, la niña. Todo encajaba en un rompecabezas brillante y aterrador. La balanza de la opinión pública, que durante 5 años se había inclinado perezosamente hacia la versión de César, comenzó a moverse. El respeto temeroso que le tenían a él empezó a transformarse en una duda corrosiva. Por primera vez, la gente no se preguntaba dónde había estado Isabel, sino qué le había hecho César para obligarla a volver de esa manera. En su oficina, César sentía cómo su universo se desmoronaba. Sus llamadas no estaban dando el resultado esperado. El jefe de policía, que siempre le había cubierto las espaldas, de repente tenía una emergencia y no podía hablar. El alcalde le dio respuestas vagas, evasivas, prometiendo mirar el asunto sin comprometerse a nada. Todos habían oído el rumor. Todos sabían que don Arturo Ramírez era un tiburón viejo y astuto que jamás se movería sin tener la certeza de oler sangre en el agua. El poder de César se había construido sobre la percepción de su intocabilidad, sobre la idea de que su palabra era ley. Ahora, esa percepción se estaba quebrando, y sus aliados, como ratas en un barco que se hunde, comenzaban a buscar una distancia segura. Estaba solo, realmente solo por primera vez en su vida. La puerta de la casa de sus padres se abrió lentamente. Fue su madre quien abrió. La mujer se quedó sin aire, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el rostro de su hija, un rostro que solo había visto en sueños y pesadillas durante 5 años. Detrás de ella apareció su padre, un hombre que había envejecido una década en ese lustro. Vio a Isabel, y luego sus ojos bajaron hacia la pequeña figura que se aferraba a su mano. No hubo gritos, ni preguntas, solo un sollozo ahogado de su madre y el sonido de las lágrimas de su padre al caer sobre el suelo de madera. En ese umbral, el tiempo se detuvo, y una familia rota por el dolor comenzó, muy lentamente, a reconstruirse. Era una escena de una tristeza y una alegría tan profundas que era imposible de presenciar sin sentir un nudo en la garganta. Los primeros minutos dentro de la casa fueron de un silencio abrumador, lleno de todo lo que no se podía decir con palabras. Las fotografías de una Isabel adolescente seguían en las estanterías, como si el tiempo se hubiera congelado el día en que desapareció. Fue Clara, con su inocencia, quien rompió el hechizo. Se soltó de la mano de su madre y caminó hacia su abuelo, ofreciéndole un pequeño coche de juguete que llevaba en el bolsillo. El hombre se arrodilló, con las lágrimas aún surcando su rostro, y aceptó el regalo. La madre de Isabel se acercó y abrazó a su hija, un abrazo que contenía 5 años de miedo, de angustia y de un amor que nunca había muerto. Isabel, por primera vez en todo el día, permitió que sus muros se agrietaran un poco, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Apenas media hora después, mientras su madre le preparaba un té y su padre jugaba en el suelo con Clara, el teléfono de la casa sonó. El sonido estridente pareció fuera de lugar en la quietud de la escena. Isabel se levantó y contestó. Era él. La voz de don Arturo Ramírez era diferente a la de hacía unas horas. Ya no había escepticismo, solo una energía profesional y decidida. La conversación fue corta.
casi telegráfica. «Señorita Garcés», dijo, usando un formalismo que era una señal de respeto. «Mi bufete y yo aceptamos sus términos. Estamos a su entera disposición. El borrador de la querella estará listo esta tarde». Isabel cerró los ojos un instante. Era real. La maquinaria que había puesto en marcha con tanto esfuerzo y sacrificio estaba funcionando. Colgó el teléfono y una calma profunda, la calma de la victoria, la invadió. Con esa confirmación en la mano, se sentó con sus padres y comenzó a hablar. No les contó los detalles más brutales. No todavía. No quería romperlos con el horror de todo lo que había vivido. Pero les dio el esquema de su supervivencia. La huida en mitad de la noche, la llegada a una ciudad extraña sin nada más que el dinero que había ahorrado en secreto, los trabajos precarios para mantenerse a flote mientras descubría que estaba embarazada. Les habló de las noches en vela, con Clara durmiendo en un Moisés a su lado, mientras ella devoraba libros de derecho, impulsada por una sed de justicia que era más fuerte que el cansancio o el miedo. Sus padres la escuchaban, y en sus rostros se mezclaba el horror por su sufrimiento con un orgullo tan inmenso que parecía que sus corazones iban a estallar. La noticia oficial no tardó en explotar. Alguien del despacho de Ramírez, probablemente un asistente joven y abrumado por la magnitud de los acontecimientos, filtró la información a un primo que trabajaba en la radio local. A la hora del almuerzo, la emisora interrumpió su programación musical con un boletín de última hora. La voz del locutor sonaba cargada de una solemnidad inusual. Nos llega la confirmación de que el prestigioso bufete de abogados Ramírez y Asociados ha asumido la representación legal de doña Isabel Garcés. Fuentes cercanas al bufete indican que en las próximas horas se interpondrá una querella criminal formal contra el conocido empresario César de la Torre. La bomba había estallado. Ya no eran rumores. Era un hecho. La ciudad entera entró en un estado de conmoción colectiva. En medio de toda la tormenta que se había desatado, en el salón de sus abuelos, una niña de 4 años jugaba tranquilamente en la alfombra, construyendo una torre con viejos bloques de madera. Estaba completamente ajena al terremoto que su madre había provocado. Y entonces, uno se daba cuenta del detalle más poético y poderoso de todos. Su nombre era Clara. Clara, como la luz que disipa las sombras. Clara, como la verdad que no puede ser ocultada. Ella era la prueba viviente, la única verdad que Isabel nunca había necesitado esconder. No era solo su hija, era su ancla, su motivación, el símbolo andante de su victoria sobre la oscuridad. Mientras César se ahogaba en sus propias mentiras, la verdad, en forma de una niña de abrigo rojo, simplemente jugaba en el suelo, luminosa e irrefutable. La noticia en la radio no fue una simple información, fue el pistoletazo de salida para un cambio de conciencia colectivo. En el bar de la plaza, las conversaciones sobre fútbol y política se detuvieron de golpe, reemplazadas por un único tema de conversación. Los teléfonos no dejaban de sonar por toda la ciudad, tejiendo una red invisible de información y especulación. Grupos de personas se formaban espontáneamente en las aceras, no ya para chismorrear, sino para analizar, para recordar, para conectar los puntos que durante tanto tiempo habían preferido ignorar. Vi en los rostros de mis vecinos cómo la sorpresa inicial daba paso a una expresión más sombría, una mezcla de indignación y, sobre todo, de una profunda vergüenza. El regreso de Isabel estaba obligando a todo el pueblo a mirarse en un espejo que había estado cubierto por un velo de cobardía durante 5 años. Dicen los que estaban cerca de su círculo que cuando César escuchó el boletín informativo, la máscara de control que siempre llevaba se hizo añicos. Ya no era un rumor que pudiera aplastar con una llamada de teléfono. Era una declaración de guerra pública, avalada por el bufete más temido de la región. Su ira no fue fría ni calculada. Fue la furia primitiva de un animal acorralado que ve cómo las paredes de su jaula se estrechan a su alrededor. Quienes trabajaban en su edificio de oficinas oyeron un golpe sordo, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra una pared. Estaba perdiendo el control, el único bien que realmente valoraba por encima del dinero, o el poder. Y esa pérdida de control, visible para los demás, era el principio del fin de su tiranía. El rey estaba desnudo, y su rabia era la prueba. Las consecuencias de esa noticia no tardaron en materializarse. Empezaron como pequeñas grietas en el muro de su imperio. Un importante socio comercial de la capital,
llamó para posponer indefinidamente una reunión clave que tenían al día siguiente. La invitación para presidir la gala benéfica anual del club de campo fue discretamente retirada por correo electrónico, alegando un cambio en el programa. Eran gestos sutiles, pero letales. El poder de César se había cimentado en el miedo y en un respeto fabricado. Ahora que el miedo se estaba disipando, el respeto se revelaba como lo que siempre fue, una farsa. Hasta el camarero de su restaurante favorito, que siempre lo había tratado con una familiaridad servil, le sirvió el café esa tarde con una fría y distante formalidad que era más insultante que cualquier grito. Mientras el mundo de César se sumía en el caos, la casa de los padres de Isabel era un santuario de paz. La tarde transcurría con una lentitud sanadora. Su madre, en un acto de amor puro, le cocinó la sopa de fideos que tanto le gustaba de niña, un plato sencillo que sabía a hogar y a seguridad. Su padre, un hombre de pocas palabras, se sentó en el suelo y le enseñó a Clara a hacer un barquito de papel, sus manos grandes y torpes moviéndose con una delicadeza inusual. Isabel no estaba planeando estrategias ni revisando documentos. Estaba sentada en el viejo sofá, observando a su hija reír con su abuelo, y cada risa era una confirmación. Cada risa era la prueba de que cada noche de estudio, cada lágrima de soledad, cada momento de miedo, había valido la pena. Su fuerza no venía de la ira, sino de ese momento de paz perfecta. Y entonces llamaron a la puerta. No era una llamada agresiva, sino un toque tímido, casi vacilante. El padre de Isabel abrió y se encontró con Marta, una mujer que había trabajado como limpiadora en las oficinas de César durante años, hasta que él la despidió injustamente por un supuesto robo que nadie creyó. Marta estaba temblando, pero en sus ojos había una nueva determinación. «Yo no tengo pruebas de nada», le dijo a Isabel, con la voz entrecortada, pero yo lo escuché muchas veces. Escuché cómo le gritaba por teléfono, cómo la insultaba. Si mi testimonio sirve de algo, quiero darlo. No era una prueba contundente, pero era algo mucho más importante. Era la primera grieta en el muro de silencio del pueblo. La primera persona que, inspirada por el coraje de Isabel, encontraba el suyo propio. La llegada de Marta hizo que yo, y muchos otros, nos hiciéramos la pregunta que habíamos evitado durante años. ¿Por qué habíamos callado todos? No era solo por el poder de César, era por comodidad. Era mucho más fácil aceptar sus mentiras, creer en la versión de la mujer infiel y desequilibrada, que enfrentar la horrible verdad de que uno de los nuestros, un hombre al que saludábamos por la calle, era un monstruo. Era más sencillo mirar hacia otro lado. El silencio de la ciudad no fue solo producto del miedo, sino también de una pereza moral colectiva. El regreso de Isabel no era solo una acusación contra él, era una acusación contra todos nosotros, contra nuestra pasividad, nuestra cobardía y nuestra complicidad silenciosa. Nos obligó a confrontar el hecho de que todos, en cierta medida, la habíamos abandonado. Lejos de la calma de esa casa, en las oficinas de Ramírez y Asociados, la atmósfera era eléctrica. Don Arturo, el viejo león que muchos creían dormido, había despertado con un rugido. El caso de Isabel no era solo un caso más, era su oportunidad de redimir su propia carrera, de enmendar su error más grande. Reunió a su equipo, un grupo de abogados jóvenes y ambiciosos, y les presentó el caso con una pasión que no le habían visto en décadas. «Este no es un caso para ganar dinero», les dijo, su voz resonando en la sala de juntas. «Este es un caso para restaurar la justicia en esta ciudad». El bufete entero se convirtió en una colmena de actividad febril, preparando documentos, buscando jurisprudencia, moviéndose con la velocidad y la precisión de un ejército preparándose para la batalla. En el centro de todo, Clara continuaba siendo el ancla de la realidad. Mientras los adultos a su alrededor navegaban las complejas corrientes del pasado y el futuro, ella vivía en el presente más absoluto. «Abuela, ¿mi mamá también jugaba con esta muñeca?», preguntó, sosteniendo una vieja muñeca de trapo. La pregunta, tan simple e inocente, fue como una puñalada de dulce dolor en el corazón de su abuela, recordándole todos los años de juegos, de risas y de vida que les habían sido robados. Clara, sin saberlo, estaba sanando a su familia con cada pregunta, con cada gesto. Estaba tejiendo los hilos rotos del pasado con el presente, obligándolos a recordar no solo el dolor, sino también el amor que había existido en esa casa antes de que la oscuridad de César lo cubriera todo.
En su desesperación, César cometió el error que todos esperaban de un tirano acorralado. Al anochecer, incapaz de soportar su impotencia, condujo su coche de lujo y pasó lentamente por delante de la casa de los padres de Isabel. No se detuvo, no dijo nada, pero fue un acto de intimidación tan claro como una amenaza a gritos. Lo que no sabía es que Marta, la ex empleada, estaba saliendo en ese momento y lo vio. Y lo que es más importante, el jefe de policía, alertado por don Arturo de que algo así podría pasar, había enviado una patrulla sin distintivos a vigilar la calle. El acto, diseñado para mostrar que todavía tenía poder, solo sirvió para añadir una nueva prueba a la montaña que Isabel ya había construido, un intento de intimidación de testigos. Fue un gol en propia puerta, un acto de arrogancia que selló su destino. El sol finalmente se puso sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Pero no era el final de un día cualquiera, era el final de una era. La paz opresiva y silenciosa que había reinado durante el mandato de César se había roto para siempre. El aire de la noche no estaba en calma, vibraba con una nueva energía, la tensión electrizante de la verdad saliendo a la luz. Desde la ventana de su antigua habitación, Isabel observó el crepúsculo. No sentía una euforia ruidosa, sino una profunda y serena sensación de rectitud. La promesa que se había hecho a sí misma en la oscuridad de su huida, la promesa de volver y reclamar su vida, se estaba cumpliendo. La batalla legal apenas comenzaba, pero en su corazón, y en el corazón de la ciudad, la guerra ya tenía una clara vencedora. La noche cayó sobre la ciudad, pero no trajo consigo la calma habitual. Al contrario, parecía haber una corriente de energía inquieta en el aire. Las luces en las casas permanecieron encendidas mucho más tiempo de lo normal, sus ventanas amarillas como ojos que se negaban a cerrarse. Podías sentirlo en la calle. El silencio opresivo de los últimos 5 años se había roto, y el sonido que lo reemplazaba era un murmullo constante, un torrente de conversaciones que fluía de casa en casa, de teléfono en teléfono. La gente no estaba viendo la televisión ni leyendo, estaban hablando, procesando, reajustando su percepción de la realidad. El único tema era Isabel, César, y la verdad que había estado enterrada justo debajo de sus pies todo este tiempo. La ciudad entera estaba despierta y conteniendo la respiración. Más tarde esa noche, Isabel estaba en la cocina, mirando la oscuridad del jardín a través de la ventana, cuando su padre se acercó a ella. Era un hombre parco en palabras, cuya forma de amar siempre había sido a través de acciones, no de discursos. No dijo nada, simplemente se paró a su lado y puso una mano pesada y reconfortante sobre su hombro. En ese simple gesto, Isabel pudo sentirlo todo, la culpa aplastante que él había cargado durante años por no haber podido protegerla, la frustración de haberse sentido impotente contra el poder de César, y ahora, una ola de orgullo tan inmensa que casi le doblaba las rodillas. Él no veía a la niña frágil que se había ido, veía a la guerrera que había vuelto, y en su silencio le estaba diciendo que ya no tenía que luchar sola. A pocos kilómetros de allí, en su mansión de diseño minimalista y paredes de cristal, César estaba descubriendo el verdadero significado de la soledad. La casa, que siempre había sido un símbolo de su éxito y un escenario para exhibir su poder, ahora se sentía como una tumba fría y vacía. Los ecos de sus propios pasos sobre el mármol pulido eran los únicos sonidos que rompían el silencio. El teléfono, que normalmente no paraba de sonar con llamadas de socios y admiradores, estaba mudo. Nadie llamó para ofrecer apoyo, nadie para preguntar cómo estaba. Sus amigos y aliados se habían evaporado, demostrando que su lealtad era tan superficial como su respeto. El hombre que había orquestado y controlado la vida de toda una ciudad ahora no podía ni siquiera silenciar el ruido ensordecedor de su propio aislamiento. Fue entonces cuando el teléfono de la casa de sus padres volvió a sonar, rompiendo la quietud de la noche. Era don Arturo. «Isabel», dijo con una voz cargada de una nueva urgencia. «Tengo noticias. Acabo de hablar con el doctor Morales». Era el médico del pueblo, un buen hombre que siempre había estado bajo la influencia de César. Al principio ha dudado, pero le he recordado su juramento y le he asegurado que tenía protección. Va a testificar. Aún conserva las notas no oficiales que tomó cuando te atendió por aquella caída por las escaleras. Dijo que nunca se perdonó el haber callado. Esto era más que un testimonio de oídas.
Era la confirmación de un profesional, una pieza clave que convertía las acusaciones de Isabel en un hecho médico documentado dentro de su propia comunidad. La mención de aquella caída transportó a Isabel 5 años atrás, a la noche de su huida. El recuerdo la golpeó con una claridad visceral. La sentía de nuevo, la adrenalina helada corriendo por sus venas mientras metía en una pequeña bolsa lo esencial, moviéndose en la oscuridad casi absoluta del dormitorio, mientras César dormía una pesada siesta de borracho. Cada crujido del suelo de madera era una explosión en el silencio, cada sombra una amenaza. Recordó haberse detenido un momento, con la mano sobre su vientre apenas abultado, y haberle hecho una promesa silenciosa al ser que crecía dentro de ella. Saldremos de aquí. Te daré una vida segura. Nunca sabrás lo que es el miedo. Esa promesa se había convertido en su mantra, su combustible, el motor que la había impulsado a través del infierno y la había traído de vuelta. En la habitación contigua, su madre sentaba a Clara en el borde de la cama, la misma cama donde Isabel había dormido durante toda su infancia. Empezó a cantarle una nana en voz baja, la misma melodía que había calmado los miedos nocturnos de Isabel hacía tantos años. Ver a su nieta, la prueba viva de la supervivencia de su hija, en ese espacio sagrado, era un milagro que nunca se había atrevido a pedir en sus oraciones más desesperadas. Era un momento de una ternura tan profunda que parecía capaz de sanar las heridas más antiguas. En esa melodía que unía a 3 generaciones, se tejía la continuidad inquebrantable del amor, una fuerza mucho más poderosa que cualquier acto de violencia o de odio. La vida, a pesar de todo, continuaba su curso. Las luces también estaban encendidas hasta tarde en el despacho de Ramírez y Asociados. Don Arturo, revitalizado, estaba moviendo los hilos del sistema que conocía tan bien. Estaba al teléfono con un fiscal de distrito amigo, un hombre al que le debía un favor desde hacía años. No solo le informó de la querella, sino que le adelantó las pruebas clave: la grabación, el informe médico de la capital, el testimonio inminente del doctor Morales y, la guinda del pastel, el informe policial del intento de intimidación de esa misma noche. Estaba construyendo un caso tan sólido, tan blindado, que al Ministerio Fiscal no le quedaría más remedio que actuar con la máxima celeridad y contundencia. Estaba usando su poder y su influencia, por primera vez en mucho tiempo, no para mantener el equilibrio, sino para provocar un terremoto. Y con el paso de las horas, la narrativa del pueblo se reescribía a sí misma. La gente, en sus conversaciones nocturnas, comenzaba a ajustar sus propios recuerdos para que encajaran con la nueva realidad. Yo siempre supe que en ese hombre había algo oscuro, decía ahora el carnicero, que hasta ayer lo saludaba con una sonrisa servil. Recuerdo que ella siempre parecía tener una tristeza en la mirada. Comentaba una vecina que había ayudado a esparcir el rumor de su fuga. Era un fascinante y algo triste espectáculo de amnesia colectiva y autojustificación. La gente no solo estaba aceptando la nueva verdad, sino que estaba tratando de convencerse a sí misma de que, en el fondo, siempre habían estado del lado correcto. Isabel no era solo una heroína, era también una coartada para la conciencia culpable de todo un pueblo. Fue justo antes de la medianoche, cuando César, en un último y patético acto de desesperación, llamó a casa de los padres de Isabel. Su voz, al otro lado de la línea, era una extraña mezcla de arrogancia y una súplica mal disimulada. Quería hablar con ella. Isabel tomó el teléfono, con su padre de pie a su lado como un guardaespaldas silencioso. Escuchó su intento de manipulación, sus falsas disculpas mezcladas con veladas amenazas. Cuando él terminó, ella no gritó, no lloró, no le echó nada en cara. Su respuesta fue tan fría y afilada como un bisturí. «César, no hay absolutamente nada de lo que tú y yo tengamos que hablar», dijo con una calma letal. «A partir de este preciso instante, cualquier comunicación que desees tener se hará a través de mis abogados». Y colgó. Ese clic fue el sonido de la última cadena rompiéndose para siempre. La casa por fin quedó en silencio. Sus padres, agotados por la montaña rusa emocional del día, se habían retirado a dormir. Clara descansaba en paz, ajena a todo. Isabel se quedó sola en el salón, en la penumbra. Sobre la mesa reposaba el maletín de cuero que contenía las pruebas de su infierno y las herramientas de su liberación.
Lo tocó suavemente, no con la ansiedad de la batalla por venir, sino con la serena satisfacción de una misión cumplida. Aún no sentía alegría, no del todo. Era algo más profundo, una sensación de paz, la paz de haber cumplido la promesa que se hizo a sí misma y a su hija. Sabía que el amanecer traería consigo a los periodistas, los juicios y el escrutinio público, pero esa noche, en el silencio de su hogar recuperado, ella estaba en calma. La tormenta llegaría, pero ella ya no le tenía miedo. Ella era la tormenta. El amanecer del segundo día fue diferente. El sol que se alzaba sobre los tejados de la ciudad no parecía el mismo que el del día anterior. Era como si el aire mismo se hubiera limpiado durante la noche, como si la tormenta emocional del regreso de Isabel hubiera despejado una atmósfera que había estado viciada durante 5 largos años. Para la gente del pueblo, era despertar a una nueva realidad, una donde las viejas certezas se habían derrumbado. Para Isabel, despertarse en la seguridad de su habitación de la infancia fue una experiencia agridulce. La paz de la noche anterior dio paso a la fría y lúcida concentración de una guerrera en la mañana de la batalla decisiva. El día de la verdad había terminado. El día de la justicia estaba a punto de comenzar. La primera señal tangible del cambio de poder llegó con el periódico de la mañana. El padre de Isabel lo trajo del kiosco y lo dejó sobre la mesa de la cocina con un aire de reverencia. El titular principal, que en otras circunstancias habría sido sobre política local o algún evento social, era una declaración sobria y factual. El bufete Ramírez y Asociados representará a Isabel Garcés en una querella criminal contra César de la Torre. No había sensacionalismo, ni lenguaje morboso. Era un reportaje periodístico, serio y directo, que citaba fuentes legales y hablaba de pruebas contundentes. La narrativa pública, el arma más poderosa de César, le había sido arrebatada de las manos. Verlo allí, impreso en blanco y negro para que toda la ciudad lo leyera, fue la primera victoria pública. Para César, esa mañana fue el comienzo de su humillación pública. En un intento desesperado por mantener una apariencia de normalidad y dominio, fue a su cafetería habitual, el lugar donde durante años había sido tratado como la realeza local. Pero el guión había cambiado. Al entrar, las conversaciones no se detuvieron para saludarlo, sino para observarlo con una mezcla de curiosidad y desprecio. La gente lo miraba fijamente, sin disimulo. Otros, de manera aún más hiriente, apartaban la vista, negándole incluso el reconocimiento de su presencia. El dueño, que siempre corría a atenderlo personalmente, envió a un camarero joven que le sirvió el café con una eficiencia fría, sin una palabra de más. Estaba siendo juzgado y condenado en el tribunal de la opinión pública, y no había apelación posible. En contraste directo con la soledad de César, el desayuno en casa de los padres de Isabel fue un acto de reconstrucción. Era el primer desayuno que compartían los 4 en 5 años, y aunque había una tensión subyacente, era la tensión de los huesos que se sueldan, un proceso doloroso pero necesario. Clara, sentada en una trona que había sido de su madre, era el centro de gravedad que mantenía todo unido. Con su charla inocente sobre los pájaros del jardín y sus peticiones de más zumo, llenaba los silencios que de otro modo habrían sido abrumadores. Esa escena de normalidad doméstica, tan simple y tan anhelada, era el verdadero combustible de Isabel. Su fuerza no residía en el odio hacia él, sino en el amor por ellos. Poco después del desayuno, Isabel se dirigió al despacho de don Arturo. Esta vez, su entrada fue muy diferente. La recepcionista se levantó para saludarla con un respeto que rayaba en la veneración. Don Arturo la recibió en la puerta, no como a una clienta, sino como a una socia. Todo el equipo que trabajaría en el caso estaba reunido en la sala de juntas, y al verla entrar, se pusieron de pie. Sobre la mesa estaba el borrador final de la querella, un documento de decenas de páginas que detallaba años de abuso sistemático. Isabel se sentó a la cabecera de la mesa y comenzó a revisar el documento, haciendo anotaciones precisas, sugiriendo cambios en la terminología legal con una seguridad que dejó impresionados a los abogados más veteranos. Mientras leía la sección que detallaba el delito de coacción, un recuerdo específico la asaltó. Se vio a sí misma, años atrás, llorando en silencio en el coche después de que César la obligara a cancelar una comida con su hermana, acusándola de no preocuparse por él, de ser egoísta,
manipulándola con una crueldad psicológica tan sutil que era imposible de explicar a otros. Recordó la sensación de impotencia, de sentirse pequeña y sin valor, pero en lugar de dejar que el dolor la abrumara, lo canalizó. Levantó la vista del documento y dijo: aquí, en esta frase, deberíamos añadir la descripción del patrón de aislamiento progresivo. No fue un acto aislado, fue una estrategia. Convirtió un recuerdo de su mayor debilidad en una de sus armas legales más afiladas. El momento de la verdad llegó a media mañana. Don Arturo insistió en que Isabel lo acompañara al juzgado para presentar formalmente la querella. Tú has iniciado esto. Tú debes estar allí para verlo zarpar, le dijo. La caminata desde el bufete hasta el edificio del juzgado fue un espectáculo. La prensa, no solo local sino también algunos medios nacionales que se habían hecho eco de la noticia, los esperaba. Los flashes de las cámaras estallaban a su paso. La gente se había congregado en las aceras, observando en silencio. Isabel caminaba con la cabeza alta, su rostro una máscara de serenidad. No estaba actuando para las cámaras. Estaba concentrada, como una soldado que avanza hacia el frente, consciente de que cada paso era un mensaje para todas aquellas que no habían podido darlo. La noticia de que la querella había sido oficialmente registrada en el juzgado fue la estocada final para el imperio de César. Los pocos socios comerciales que aún se mantenían a la expectativa, esperando que todo fuera un farol, corrieron a cortar lazos. Una importante empresa de inversiones con la que estaba a punto de cerrar un trato multimillonario emitió un comunicado anunciando la ruptura de las negociaciones. El consejo de administración de una de las principales empresas de la región, del que él formaba parte, convocó una reunión de emergencia con un único punto en el orden del día: solicitar su dimisión inmediata. Era un colapso total, un efecto dominó que destruía en cuestión de horas el prestigio y la fortuna que él había tardado décadas en construir sobre cimientos de arena. Al salir del juzgado, rodeada por un enjambre de micrófonos y cámaras, un periodista más audaz que el resto logró hacerse oír por encima del ruido. Le gritó la pregunta que flotaba en la mente de muchos, pero con una crueldad involuntaria. «Isabel, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperó 5 años para denunciar?» El tiempo pareció congelarse. Don Arturo hizo un gesto para protegerla, para seguir caminando, pero Isabel se detuvo. Se giró lentamente y buscó con la mirada al periodista que había hecho la pregunta. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Era un momento crucial. Su respuesta no solo sería una noticia, sería su manifiesto, su declaración al mundo. Isabel lo miró directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, no era fuerte, pero era tan clara y firme que llegó a todos los rincones de la plaza. «Yo no esperé. Yo sobreviví», dijo, y cada palabra era un golpe. «Estudié, me preparé, y volví». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Nunca se le debe preguntar a una víctima por qué tardó tanto en escapar. Se le debe preguntar al agresor por qué no se detuvo nunca. El silencio que siguió fue atronador. Con esa frase, no solo había respondido al periodista, sino que había redefinido los términos de la conversación para siempre. Había quitado el foco de la vergüenza de la víctima y lo había puesto directamente sobre la culpa del agresor. En ese instante, dejó de ser la historia de Isabel Garcés y se convirtió en la historia de todas. El efecto de sus palabras fue inmediato y devastador. Por un instante, los periodistas se quedaron en silencio, con los micrófonos en la mano, como si hubieran olvidado cómo hacer su trabajo. La multitud de curiosos que se agolpaba en la plaza emitió un murmullo de aprobación, un sonido bajo y profundo que era una validación unánime. Esa frase: «No se le pregunta a una víctima por qué tardó, se le pregunta al agresor por qué no se detuvo», se convirtió en un eco instantáneo. La gente empezó a repetirla, primero en susurros, luego en llamadas telefónicas a sus seres queridos. Se propagó por la ciudad en minutos, no como un chisme, sino como un credo, un manifiesto que articulaba perfectamente la indignación y la vergüenza que todos sentían, pero que nadie había sabido expresar hasta ese momento. Isabel no se quedó a disfrutar de su victoria retórica. En cuanto terminó de hablar, don Arturo la guió con mano firme hacia un coche que los esperaba. No hubo más declaraciones. Mientras el coche se alejaba del tumulto del juzgado, el narrador podría ver a través de los ojos de Isabel el torbellino de emociones que la embargaba. No había euforia en su rostro, ni la sonrisa de un triunfador. Había un profundo agotamiento,
el cansancio de un soldado después de una batalla crucial. La parte pública, el enfrentamiento cara a cara con el mundo, había sido un mal necesario, una prueba de fuego que había superado. Ahora, su mente volvía a lo que de verdad importaba, el largo y tedioso proceso legal que tenía por delante, y sobre todo, proteger la frágil normalidad que intentaba construir para su hija y sus padres. En su solitaria mansión, César vio la escena en el noticiero del mediodía. Vio a Isabel, serena y fuerte. Escuchó su respuesta. Y en ese momento, supo que había perdido de una forma mucho más profunda que la legal o la financiera. Ella no solo lo había acusado con pruebas, lo había derrotado intelectualmente. Lo había despojado de su último refugio, la capacidad de controlar la narrativa y de sembrar la duda. Su respuesta no solo lo condenaba a él, sino que educaba a todos los que la escuchaban. La rabia que había sentido hasta entonces se disolvió, dejando en su lugar un vacío helado, el sentimiento hueco de quien ha sido superado en todos los frentes. Comprendió que ya no luchaba por su libertad o su dinero, ya había perdido la batalla por el respeto y la historia. Impulsada por la abrumadora evidencia y la presión de una opinión pública ahora completamente volcada en el caso, la maquinaria judicial comenzó a moverse con una celeridad inusitada en nuestro pueblo. Esa misma tarde, la Fiscalía del Distrito emitió un comunicado oficial anunciando la apertura de una investigación de carácter urgente. Fue el primer dominó legal en caer. Poco después, un oficial de justicia se presentó en la puerta de César para entregarle una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de Isabel, de su hija Clara o de la casa de sus padres. Era la primera consecuencia legal tangible, una barrera física impuesta por la ley que simbolizaba el fin de su capacidad para intimidar y controlar. Y entonces, el pueblo empezó a responder. La solidaridad, que durante años había sido un recurso inexistente, comenzó a materializarse en pequeños pero significativos gestos. La panadera del barrio envió a casa de los padres de Isabel una cesta de pan recién hecho y dulces. El dueño de la floristería local dejó un enorme ramo de flores en la puerta con una nota anónima que simplemente decía: «Gracias por tu valentía». Alguien incluso creó una pequeña página en Internet para recaudar fondos para la causa de Isabel, un gesto simbólico, ya que ella no necesitaba el dinero, pero que demostraba hasta qué punto la comunidad estaba tratando de lavar su conciencia, de expiar con pequeños actos de bondad sus 5 años de silencio y complicidad. Esa tarde, Isabel se sentó con sus padres en la sala de estar para tener una de las conversaciones más difíciles. Tenía que prepararlos para lo que vendría: el juicio, la exposición pública de los detalles más íntimos y dolorosos de su sufrimiento. Les explicó, con la calma de una abogada y la ternura de una hija, que la defensa de César intentaría desacreditarla, que removerían el pasado y que sería un proceso feo y doloroso. Su madre lloraba en silencio, no por el dolor que iba a revivir, sino por la increíble fortaleza que su hija había tenido que construir para poder soportarlo todo. Su padre, con los puños apretados y la mandíbula tensa, estaba lleno de una rabia impotente, y en medio de todo, Isabel era el centro de calma, gestionando las emociones de todos, protegiendo a sus propios padres del trauma que ella misma había sobrevivido. El pasado continuaba llamando a la puerta, pero ahora para ofrecer ayuda. Recibió un correo electrónico de Laura, una de sus mejores amigas de la adolescencia, quien la había apartado de su vida bajo la presión social del círculo de César. El mensaje era largo, lleno de lágrimas digitales y disculpas por su cobardía. «Fui una cobarde, Isa. Vi cómo te aislaba, cómo te controlaba, y no hice nada», escribía. «Si de algo sirve, estoy dispuesta a testificar, a contar cómo nos prohibía verte, cómo hablaba de ti cuando no estabas, lo que sea». Era otra pieza más para el complejo puzzle del maltrato psicológico, la corroboración de un patrón por parte de alguien que había estado dentro. Era la dolorosa reconstrucción de una amistad rota por el miedo. El golpe de gracia para el estatus de César llegó al final de la tarde. Recibió una llamada de su prestigioso abogado de la capital. El hombre fue directo y sin rodeos. Con la avalancha de pruebas, los testigos apareciendo y la opinión pública convertida en un tsunami en su contra, el caso era indefendible y un veneno para la reputación de su bufete. Alegando un conflicto ético insalvable,
Le comunicó que renunciaba a su defensa con efecto inmediato. César se quedó mudo. Había sido abandonado por sus socios, por sus amigos, por la comunidad y ahora, hasta por la defensa legal que su dinero podía comprar. Estaba completamente solo, despojado de todos los pilares que habían sostenido su mundo. En casa de sus padres, la vida intentaba encontrar un nuevo ritmo. Clara, ajena a todo, estaba viendo dibujos animados en la televisión cuando de repente apareció una imagen de su madre en el noticiero local, saliendo del juzgado. La niña frunció el ceño, se acercó a la pantalla y la tocó con su dedito. «Mamá, ¿por qué estás en la tele?», preguntó con su voz infantil. Isabel se arrodilló a su lado y la abrazó. No intentó explicarle conceptos como la justicia o el maltrato. Le dio la única respuesta que una niña de 4 años podía entender. «Porque mamá está ayudando a que las cosas se pongan en su sitio, cariño. Para que nadie más tenga que estar triste». Clara asintió, satisfecha con la respuesta, y volvió a sus dibujos, dejando a Isabel con el corazón lleno de la certeza de su propósito. Al final de ese segundo día, el paisaje de la ciudad y de sus vidas había cambiado para siempre. La casa de los padres de Isabel, antes un lugar de luto silencioso, ahora olía a flores y a pan recién hecho, símbolos de un apoyo comunitario recién descubierto. Isabel ya no era solo la víctima que había regresado o la superviviente que había luchado. Su respuesta a la prensa la había convertido en algo más, en un símbolo, en una líder involuntaria. No solo había vuelto para salvarse a sí misma, sino que, con su valentía, había forzado a todo un pueblo a enfrentarse a sus propios demonios y a reclamar su conciencia perdida. Su historia personal se había transformado en una lección colectiva, y ese era un legado mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Los días que se seguiran, o desmoronamiento del imperio de César fue total y absoluto. Fue menos una demolición y más un colapso silencioso, como un edificio podrido por dentro que finalmente cede a su propio peso, sin abogado, sin aliados y sin la máscara de respetabilidad que lo había protegido durante tanto tiempo. Se encontró completamente expuesto. La fiscalía, armada con un caso tan sólido que era prácticamente irrefutable, actuó con una decisión implacable. Ya no era una cuestión de si caería, sino de cuán rápido lo haría. Su nombre, que una vez inspiraba miedo y admiración, ahora solo provocaba lástima y desprecio. Su caída fue tan veloz y completa que casi resultaba anticlimática, una prueba de cuán frágil era realmente su poder. El final llegó en una tarde gris y lluviosa. 2 coches de policía, sin sirenas, subieron por la colina hasta su mansión. No hubo resistencia, ni drama, ni un último acto de desafío. Los vecinos que lo presenciaron describieron la escena como extrañamente tranquila, casi patética. César salió de su casa escoltado por 2 agentes, con la mirada perdida y los hombros caídos. Parecía un hombre infinitamente más pequeño, un rey destronado que salía de su palacio por última vez. Verlo entrar en el asiento trasero del coche patrulla, el vehículo que lo llevaría lejos de la ciudad que había tiranizado, no provocó alegría. Fue el punto final, silencioso y sombrío, de una larga y oscura frase en la historia de nuestro pueblo. La noticia de su detención se extendió por la ciudad en minutos, pero no hubo celebraciones, ni brindis en los bares, ni gente bailando en las calles. La reacción colectiva fue mucho más profunda y silenciosa. Fue como si un pueblo entero que había estado conteniendo la respiración durante años, finalmente soltara el aire en un suspiro largo y tembloroso. Era una sensación de alivio, el final de una fiebre larga y agotadora. La justicia, al final, había llegado, no con el estruendo de la venganza, sino con la calma solemne del cierre de un capítulo. La ciudad no quería celebrar la caída de un hombre, quería empezar a sanar la herida que él había dejado. Don Arturo fue quien llamó a Isabel para darle la noticia. Ella lo escuchó en silencio, de pie en la cocina mientras Clara dibujaba en la mesa. Cuando colgó, no sonrió ni lloró. Simplemente se quedó quieta por un momento, mirando a su hija. En ese instante, supo que su misión había terminado. El objetivo nunca había sido verlo a él tras las rejas. Eso era solo una consecuencia necesaria, una formalidad de la justicia. Su verdadera misión era la niña que en ese momento le mostraba un dibujo de un sol sonriente.
La detención de César no era el final de una guerra para ella, era por fin el verdadero y absoluto comienzo de su paz, el primer día del resto de su vida. El regreso de Isabel provocó algo más que la caída de un hombre poderoso. Actuó como un catalizador para el cambio social. En las semanas y meses que siguieron, las conversaciones en el pueblo cambiaron. La gente empezó a hablar abiertamente de temas que antes eran tabú: el maltrato psicológico, la complicidad del silencio, la responsabilidad comunitaria. Se crearon pequeños grupos de apoyo, inspirados por su historia. El coraje de una sola mujer había tenido un efecto dominó, obligando a toda una comunidad a examinarse a sí misma, a volverse más consciente, más solidaria. Su acto individual de supervivencia se había convertido, sin que ella lo pretendiera, en una lección colectiva de empatía y acción. Unas semanas después, en una tarde soleada, vi a Isabel en el jardín de sus padres. Estaba sentada en el césped, mientras Clara corría detrás de una mariposa y sus padres los observaban desde el porche. Tenía una expresión de serenidad tan profunda que era casi tangible, y en ese momento entendí el verdadero significado de su victoria. No se trataba de los titulares de los periódicos ni de la condena de César. La verdadera victoria era esa: poder estar sentada bajo el sol en el jardín de su casa, sin miedo, rodeada de su familia. La victoria no fue la destrucción de la vida de él, sino la meticulosa y valiente reconstrucción de la suya propia sobre las ruinas del pasado. A pesar de todo lo que se sabía, una pregunta seguía flotando en el aire del pueblo, un último cabo suelto en la curiosidad de la gente: la paternidad de Clara. ¿Era hija de César? ¿Era la hija de un amor posterior? La gente veía a Isabel reconstruir su vida, abrir un pequeño despacho de abogacía en el centro, y la pregunta seguía ahí, un susurro persistente. Isabel nunca abordó el tema, y la mayoría de la gente era lo suficientemente decente como para no preguntar. Pero la duda, para algunos, permanecía como la última pieza del rompecabezas de su increíble historia. Un día, en el parque, presencié la escena que finalmente resolvería esa duda. Una de las ancianas del pueblo, de esas que mezclan la buena intención con una falta total de tacto, se acercó a Isabel mientras ésta empujaba a Clara en el columpio. Después de los saludos de rigor, la mujer, con voz conspiradora, le hizo la pregunta directamente: «Isabel, hija». Todas nos lo preguntamos con el mayor de los respetos. ¿La niña es hija de él? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de 5 años de especulación. Isabel detuvo el columpio y miró a la mujer, no con enfado, sino con una infinita paciencia. Tomó a Clara en sus brazos, la abrazó con fuerza y la miró con un amor que parecía capaz de iluminar el mundo entero. Luego, levantó la vista hacia la anciana y con una voz suave pero firme, pronunció la verdad definitiva, la que ponía fin a todas las preguntas. Esta niña no tiene nada que ver con la oscuridad de ese hombre. Ella es la única verdad que nunca necesité esconder. Es la razón por la que luché, la razón por la que estoy viva. Su existencia no se define por mi pasado, sino que es la garantía de mi futuro. Con esas palabras, no solo protegió a su hija, sino que reclamó su historia por completo, separándola para siempre de la sombra de su agresor. Esa respuesta fue el verdadero final de la historia. Isabel no solo había ganado un caso legal, había ganado la batalla por su propia narrativa. Demostró a todo el mundo que la supervivencia no consiste únicamente en seguir respirando, sino en tener la fuerza de contar tu propia historia en tus propios términos. Su regreso no fue un acto de venganza, sino un acto radical de autorreclamación, y al final nos dejó con la lección más poderosa de todas, que a veces la justicia más profunda no se encuentra en la caída de un monstruo, sino en la serena y triunfante paz de sus supervivientes, y en el futuro brillante y sin ataduras que construyen para sí mismos. La historia de Isabel no es sobre venganza, es sobre la reconstrucción valiente de una vida. Nos deja la lección más poderosa de todas. La justicia más profunda no se encuentra en la caída de un monstruo, sino en la serena y triunfante paz de sus supervivientes. Si esta increíble demostración de fuerza y estrategia te ha conmovido, suscríbete al canal, déjanos un like para apoyar nuestro trabajo y activa la campanita para que te avisemos de nuestros próximos relatos.